Y quisiéramos leer el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde estamos estudiando el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando desde el principio y vamos a llegar hasta el final para ver qué cosas nos está hablando el Señor, y nos hemos maravillado de muchas cosas que salen aquí, que en realidad cuando uno no las estudia se pasan de largo, pero pasando todo este asunto, amados, viéndolo paso a paso, nos vamos dando cuenta que hay una gracia del Señor maravillosa. Y el mensaje de la semana pasada se llamaba acerca de la mano del Señor en la iglesia. ¿Cómo está la mano del Señor en la iglesia? Es su mano la que está haciendo todas las cosas. Así que vamos, 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre.
Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Palabra del Señor. Damos gracias al Señor. Padre, gracias por esta gran bendición de leer tu palabra y poder exhortar tu palabra a todo tu pueblo. Te ruego que bendigas a tus hijos, abre nuestro entendimiento, danos palabra del cielo, guíanos para ser tus servidores, ayúdanos para seguir tus caminos y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Y nos sentamos. Bueno, damos gracias, dijimos ya, por nuestro hermano José. Y le decimos al hermano José, ¿para qué andan a otros lados? Venga, esta es su casa. ¿No es cierto? Él es parte, él invirtió dinero también aquí. ¿Y cómo no va a estar acá? Entonces, esto es lo que nos da gozo y alegría, el saber que se ha cumplido un sueño maravilloso de poder tener ya lo nuestro, tener algo que nos pertenece y ha costado sacrificio, ha costado esfuerzo y aquí estamos. Y Dios ha de bendecir sus vidas. Amados, a propósito de la generosidad y a propósito de todo lo que estamos viendo, nosotros terminamos la parte en el verso 26 del capítulo 11. Dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y amados, y aquí ya vemos algo interesante respecto que lo que se decía en el verso 12, en el capítulo 12, verso 1, dice: en aquel mismo tiempo. Hay un tiempo que está relacionado con un evento que sucede por causa de que descendieron algunos profetas, dice. Dice en aquel mismo tiempo, Lucas está conectando este hecho que sucede aquí, amados, con la gran hambre que sucedió en el tiempo de Claudio. Y amados, este tiempo con lo de Herodes es un tiempo donde ya se le dice a la iglesia, paren de gozar. Hay una iglesia que se llama pare de sufrir, pero a esta iglesia se le dicen pare de gozar. Porque parece que los tiempos los maneja Dios de una manera bien especial y el hombre como que cuesta meterse en el ritmo de Dios. Ya habían descansado, habían tenido un tiempo de relajo, habían tenido un tiempo donde enseñaban tranquilamente, no había persecución. Recuerden que ya había habido otra persecución y todo el tema que había sucedido con eso. Entonces ya la iglesia había entrado como en un descanso. Pero amados hermanos, aquí hay un hecho que Lucas está mencionando. Recuerde que este libro lo escribe Lucas. Dice: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas, más de uno. Pero dentro de esos profetas venía un profeta llamado Agabo. Entonces, esto es importantísimo tenerlo claro, porque estas dos cosas se conjugan. Primero viene un hambre y luego una persecución. Pareciera que Dios se gozara con este tipo de cosas, porque aquellos que no conocen al Señor, parece que el sufrimiento del pueblo de Dios fuera algo que le produjera placer a Dios. Pero ya vemos que el sufrimiento no es algo que le produzca un beneficio a Dios, sino que todo lo contrario, el sufrimiento nos produce un beneficio a nosotros. Y Dios es el que ha determinado cómo hemos de sufrir
¿Y para qué hemos de sufrir? El sufrimiento está decretado en su soberana voluntad y Él ha determinado nuestros sufrimientos, ha determinado cómo nos debemos conducir y ha determinado incluso el día en que nosotros habríamos de venir a Él. Por lo tanto, todo ha estado en el designio de Dios y en la voluntad de Dios. Y amados, aquí nosotros vemos que Lucas está elogiando la fe de los hermanos de Antioquía por el fruto que dieron al esforzarse por aliviar la pobreza de esa iglesia allá en Judea. Y esto tiene que ver justamente porque el profeta Agabo daba a entender por el Espíritu, y aquí está el punto, porque ya nosotros sabemos que en realidad el ministerio profético cesó. El ministerio profético terminó. No hay apóstoles, no hay profetas, sino más bien ahora lo que tenemos, estos profetas que hablan aquí, está hablando de un profeta que tiene el don profético para decir cosas que más tarde después Pablo lo menciona. Aquí también, amados, lo que hay es una disposición de parte de la iglesia de Antioquía. Hay una disposición a aquellos de donde recibieron el mensaje del Evangelio. Y esto es sumamente importante. Nosotros, por lo general, creemos que la persona que nos predica es una persona que Dios la usó y punto. Y no es tan así, porque siempre se va a notar quién realmente ha recibido la palabra y el mensaje del Evangelio. Amados hermanos, aquí el profeta dice que va a venir, da a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, ahí está, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron. Esta palabra es muy importante dentro de la iglesia, porque esto nos enseña que debemos nosotros bendecir a aquellos que nos traen el Evangelio a nuestras vidas. Esto siempre tiene que ser de esta manera. Debemos bendecir a aquellos que nos traen el Evangelio. Pablo en Gálatas, si lo buscamos, Gálatas 6, el verso 6 también, nos dice algo tremendamente importante. Gálatas 6, mire 6 al 9. Y mire cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto es una cosa que Pablo entiende que debe ser así y no hay otra manera de entenderlo, ya que él dice que si tú eres enseñado, si yo soy enseñado en la palabra, debo hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y en este caso, amados hermanos, nosotros vemos cómo es que la iglesia en estos tiempos que estamos, en los tiempos que están viviendo ahí, ellos tienen tanta determinación para hacer algo. Ellos determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces, porque de una u otra manera, aquí lo que se desprende es que la iglesia de Judea fue la que empezaron a sembrar por todos lados el Evangelio. Y amados, esto es sumamente importante entenderlo, ya que Pablo dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
O sea, amados, si a ti te ha sido sembrado, también tiene que haber una respuesta. Y Dios sabe que cuando tú siembras, vas a cosechar. De una u otra forma, la siembra traerá cosecha. Y amado, es un principio que está en las Escrituras y no lo podemos nosotros negar. Entonces, porque el que siembra para su carne, y aquí hay un principio interesante, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Amados, nosotros podemos sembrar para la carne envidias, pleitos, celos, contienda, adulterio, fornicaciones. Todo lo que se le ocurra que tenga que ver con la carne es una siembra, pero que tiene una corrupción terrible que va a terminar en condenación. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está relacionado con las palabras que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte. Entonces no nos cansemos pues, dice Pablo, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos cansarnos de hacer el bien. Esta gente no se cansaron, esta gente determinaron ayudar a la iglesia de Judea. Cada uno conforme a lo que tenía tomaron y determinaron enviar. Cuando los comentaristas hablan de este texto, dicen que nadie les obligó a esta gente a dar. Nadie les obligó. Ellos determinaron dar. Amados hermanos, nosotros cuando hay una necesidad dentro del pueblo de Dios, no podemos esperar que otro se mueva, no podemos esperar que otro haga esto o que el pastor se mueva para hacer esto otro. Tenemos que tener iniciativa propia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Debemos tener una iniciativa propia. Si yo veo a mi hermano que está mal, amados, ¿cómo no voy a correr en socorro hacia él? No esperando que otro se mueva, no esperando que hagamos una ofrenda especial, sino que debemos determinar en nuestros corazones hacer lo que es correspondiente a la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, este dato que nos da aquí, que lo hicieron sin que nadie se los pidiera, es tan importante. Pero aquí también surge una pregunta. ¿Por qué socorrer a una iglesia más que a otra si el hambre era común para todas las iglesias? ¿Por qué tenemos que socorrer a una iglesia más que a otra si el hambre azotó a todo el mundo conocido? Como dice que el hambre por toda la tierra habitada. Había de venir un hambre por toda esa tierra habitada. Y entonces, ¿por qué tenemos que bendecir a una iglesia más que a otra? En este caso, amados, nosotros tenemos que entender que hay un Dios que es justo. Punto 1, Dios es el que está mirando desde los cielos y Él sabe qué va a hacer y cómo lo va a hacer y a quién le va a prestar la ayuda. ¿Por qué, amados? Tenemos que socorrer a una iglesia si el hambre era común para todos. Porque Judea, amados, estaba más empobrecida, con grandes guerras, otras miserias y persecuciones. Ellos habían experimentado de todo y esto los había conmovido a todos los de Antioquía. La iglesia de Antioquía se está formando. Ya vimos que Dios empezó con un etíope, con una casa y ahora con una iglesia. Mire cómo va el avance de los gentiles. Pero esta iglesia es muy especial porque es una iglesia que empieza a tomar el evangelio como corresponde. Empieza a tomar el evangelio como debe ser y no mirando esto ni lo otro, porque se nota inmediatamente quién se ha convertido a Cristo. El que se ha convertido a Cristo no anda investigando por qué esto, por qué y para qué vamos a ayudar y por qué tenemos que ayudarlos a ellos. Y no, ellos determinaron así espontáneamente ayudar al pueblo de Dios. Amén. Lo otro,
es que cuando más era la ira de sus enemigos allá en Judea, más miserable era la situación de los hermanos. Porque la ira de los enemigos, usted sabe cómo se levantó la persecución, por lo tanto la situación vino a empeorarse, y en el tiempo de Claudio parece que más y más en todos los lugares la pobreza empezó a ser parte de ellos. Entonces aquí lo más importante, amados hermanos, es esto que voy a decir ahora respecto de la iglesia de Judea, ¿por qué es más ayudada que otra? Porque no hay nada más justo, amado, no hay nada más justo que cosechar lo terrenal cuando se ha sembrado lo espiritual. No hay nada más justo. Pablo decía, ¿acaso no es justo? ¿Qué decía? Si nosotros, es gran cosa que si nosotros sembramos lo espiritual, cosechemos lo terrenal de vosotros, ¿es gran cosa? Claro que no era una gran cosa, pero sí es parte de la justicia de Dios. Porque, amados, si te dispones a predicar el evangelio, a darte por entero a la evangelización como se dio esta iglesia. La iglesia de Judea se dieron por entero y empezaron a ser esparcidos por todos lados, pero ellos no se fueron a pasarlo bien, no se fueron a vivir una vida happy. Ellos empezaron, donde llegaron, empezaron a predicar el evangelio. Ya vemos el caso de Felipe. Felipe ha llegado a Samaria y en Samaria él comienza a predicar el evangelio y fue usado tremendamente por el Señor. ¿Cuántos lo han visto así? Entonces, todo hombre, amado, en cierta medida está empeñado en proveerse a sí mismo. El hermano Leo, hablando acá del devocional de la mañana, él decía que el arrepentimiento era cambiar de actitud de la manera en que nosotros vivíamos orgullosamente y mezquinamente para nosotros. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, entonces es que nos hemos arrepentido. Si nos dejamos de mirar a nosotros mismos, entonces eso puede traer conflictos en nuestras vidas. Cuando nosotros siempre estamos mirándonos a nosotros mismos, los conflictos vendrán a nosotros. Pero si estamos empeñados en mirar hacia afuera y hacia los demás, entonces, amados hermanos, las cosas cambiarán para nuestras vidas. El Señor sabe cuando una persona se ha convertido de verdad. Nosotros también podemos detectar cuando una persona ha sido cambiada desde adentro hacia afuera, cuando ha sido cambiada por su generosidad. Vemos cuando la generosidad, amado, está metida en la vida de las personas. Cuando Pablo estaba predicando en cierto sector, ya lo vamos a ver, no lo quiero mencionar para no dar más luz al gas, como se dice, pero Pablo estaba enseñando y Lidia dice que los atendió porque esta mujer había recibido el evangelio y dijo, no, déjenme a mí los siervos de Dios, los voy a atender a todos ellos, y ella los atendió. Se nota cuando alguien ha sido cambiado por el poder de Dios. Se nota porque no solamente es un asunto de ir a la iglesia, no es un asunto de estar ahí para mí, no, porque el Señor, ¿dónde es que Dios te enseña a ser generoso? Acá en la casa del Señor. Afuera, ¿qué es lo que te dicen? Afuera te dicen que el profeta entraría y nada de Zacarías. Porque esa es toda la actitud que tenemos cuando estamos en el mundo. En el mundo es agarrar. Ya vemos el gobierno cómo están agarrando por todos lados y dele y no paran de agarrar. Usted ve cómo ellos lo único que quieren es asegurar su futuro.
Y nosotros vemos que pareciera que esta gente no va a ser sancionada, sino que más bien pareciera que van a quedar liquidados políticamente, pero políticamente parece que no les va a dar mucho miedo, porque en realidad se van a ir para otros lados, pero con los bolsillos llenos de dinero. Amados, esto es lo que nosotros vemos cuando hay un verdadero convertimiento. Yo sé que esto puede ser que no caiga del todo bien, pero amado, es importante tenerlo en cuenta. Por eso todo hombre está demasiado empeñado en proveerse a sí mismo. Los hermanos de Antioquía podrían haber pensado y haber dicho: ¿y por qué no proveerme a mí mismo si todos estamos en una pobreza? Todos estamos, hay un tiempo de escasez, hay un tiempo de hambre. ¿Por qué tendría que yo ayudar a esa iglesia? ¿Se da cuenta? Pero como ellos habían conocido el evangelio, habían recibido de Dios el evangelio, ellos sabían, amaban a Cristo. Se nota cuando tú amas a Cristo. Se nota porque eres una persona que no estás mirándote a ti mismo. Puede que todos estemos mal. Está mala la cosa, está con problemas, hay poco trabajo, hay poco dinero. Pero amados, a pesar de eso se nota cuando una persona, a pesar de toda esa situación, se nota que esa persona se ha convertido de verdad. Ellos recordaron que tenían una gran deuda. Porque, amados, el que te trajo el evangelio es una gran bendición que alguien te haya traído el evangelio. Porque si antes tú eras una persona derrochadora, eras una persona que se tomaba el dinero, que salía con mujeres a divertirse, la esposa sufriendo, los hijos sufriendo, llega el evangelio y la vida para ti cambió. ¿Cómo no vas a estar agradecido de Dios? ¿Cómo no vas a estar agradecido de hombres que te trajeron la palabra y tu vida cambió? Tu realidad familiar cambia, tu realidad económica también cambia. Entonces, es importante. Porque algunos le dijeron que el evangelio no da de comer, el evangelio no da esto, no da de nada, decían algunos. Pero uno dijo: ¿cómo que no da de comer? Antes yo me tomaba la plata y mis hijos quedaban con hambre. Pero ahora que ha llegado el evangelio, ahora mis hijos tienen para comer, porque llevo una vida ordenada, llevo una vida que Dios me ha dado para poder ser responsable delante de Él. Eso sí que es importante que lo tengamos claro. Esta gente recordaron que tenían una deuda. A pesar de las aflicciones, nunca dejaron de predicar los de Judea. Por eso ellos están agradecidos. Tomaron la determinación de enviar socorro a los hermanos de allá de Judea. Enviaron el socorro. A raíz de esto, amado, aquí se desprende una regla. Hay una regla que se desprende extraordinariamente, que cada uno, considerando cuánto le es concedido, lo imparta cortésmente con sus hermanos. Que cada uno, mirando lo que le ha sido concedido, es como, amados, yo no puedo estar tranquilo comiendo, ¿no es cierto?, un buen asado, si mi hermano está pasando una prueba difícil y yo no tengo compasión de él. Eso sería totalmente contradictorio el evangelio que estamos llevando. Sería un evangelio totalmente egoísta, egocéntrico. Y recuerde estas palabras: el egocentrismo, el orgullo, este corazón torcido que está dentro de nuestras vidas, es el que Dios ha cambiado y ha transformado. Pero ¿por qué tenemos que estar diciéndolo, pastor? ¿Para qué lo predica? ¿Para qué lo dice? Es que a raíz de esto,
esto es lo que se enseña en las Escrituras. En las Escrituras no se enseña a que todo tiene que ser de nosotros. En las Escrituras se enseña que siempre hay una parte que no nos pertenece. Hay una parte que es de alguien que necesita de mi ayuda. Y amados, en 2 de Corintios, el capítulo 9, hay una verdad extraordinaria respecto a esto. 2 Corintios capítulo 9, versos 7 al 9 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Aquí hay la misma ayuda que se está haciendo para la iglesia de Jerusalén. Hay otra ayuda que se está haciendo para la iglesia de Jerusalén. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí está el tema. Porque acá había hambre, había escasez para todos. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino, ¿cómo debe ser? Porque Dios ama al dador alegre. Usted no sabe, hermanos, vamos a hacer porque el hermano está pasando una necesidad. No debemos dar de esa manera. No se da de esa manera. Debemos dar porque es natural en nuestro corazón el ser generoso. El ser generoso debe ser algo natural en nuestras vidas. No debe nadie obligarte, no debe estar nadie impulsándote. Tú tienes que ser una persona que esté dispuesta, determinada, con un corazón alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Teniendo todo lo suficiente. Amados, si tienes lo suficiente, ¿cómo no vas a dar para alguien? ¿Cómo no vas a dar para lo que necesitan los demás? Pero no porque sea la necesidad que hay que cubrirla, no, sino porque está en tu ADN espiritual hoy día el dar sin mirar a quién. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Recuerde que las limosnas de Cornelio llegaron a la presencia de Dios, pero aún así, amados hermanos, este hombre, no teniendo a Cristo todavía en su corazón, este hombre hacía limosnas al pueblo de Dios. Y Dios siempre mirará a estas personas, las mirará con ojos de amor y de ternura cuando la compasión está en el corazón de ellos, porque su justicia va a permanecer para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es un acto de justicia el dar. El dar no es algo así como cualquier cosa, es un acto de justicia. ¿Y esto qué demostraba esto al final de todo esto, amados? ¿Qué demostraba este acto de los de Antioquía, la iglesia de Antioquía? Demostraba una cosa, que ellos amaban fervientemente y adoraban fervientemente a Cristo, que es la cabeza de todos. Cuando tú eres así, demuestras que adoras a Dios y que amas a Dios con todo tu corazón. Por eso Lucas da a entender que la fama de esta iglesia de Antioquía se extendió por todas partes. La fama y un hecho que acontece con ellos. ¿Cuál es el hecho? Que por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Se les llama cristiano por primera vez. Y esto nos habla de una distinción con que fueron llamados. Recuerde que el ser cristiano
puede ser que haya sido peyorativamente dicho de una forma como se le dice, bueno, pinochetista, bacheletista y todo de esa forma. Pero, amados, esta distinción, porque hay una distinción aquí hoy día. Amado, hay una distinción con que fueron llamados, lo cual trajo muchos problemas en la iglesia de Jerusalén. Esta distinción hace que la iglesia de Jerusalén tome una manera de ver este asunto, porque por primera vez estamos viendo un acontecimiento que no había sucedido anteriormente. ¿Cuál es el acontecimiento? Por primera vez los llaman cristianos, pero ¿a quiénes? Judíos y gentiles. Por primera vez judíos y gentiles se les llama ahora cristianos. ¿Entiende? Eso es que se les llame cristiano es interesante. Porque los amados, los judíos no podían comprender cómo se les podía llamar de esa misma manera a judíos y a gentiles. ¿Cómo es que ellos también se les llame de la misma manera? No lo podían entender. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que esta distinción, amados cristianos, ha derribado por primera vez la pared de separación entre judíos y gentiles. Se ha derribado la pared. Y amado, ahora se identifican, ahora estos judíos y gentiles se están identificando bajo el nombre de cristiano. Y eso es importante para los días que estaban viviendo ellos. Y amado, estos profetas que dice la palabra que descendieron de Jerusalén, aquí voy a explicar un poco esto. De Antioquía se levantó Agabo diciendo que vendría una gran hambre en todo el mundo. Estos profetas se les llama así porque fueron investidos con el don de profetizar, como las 4 hijas de Felipe, ¿se acuerda? Las hijas de Felipe también tenían el don de profetizar, porque no le vamos a decir que eran profetas en el sentido del oficio. No, ellos no eran profetas de oficio, sino que tenían el don, fueron investidos con ese don. El don de profecía era como el don de lenguas en la iglesia apostólica y era ejercitado bajo la inspiración de Dios. Este don está reconocido en las cartas de Pablo. Pablo reconoce el don de profecía, lo reconoce como un don, pero no como un ministerio profético. Entonces, llegamos a la parte medular, porque esta es la conexión entre el hambre y la persecución, porque ya se acaba, amados hermanos, se acaba el descanso, se acaba la paz, empieza de nuevo el movimiento. Parece que mientras más movimiento tiene el pueblo de Dios, más crece. Mientras más movimiento tiene el pueblo de Dios, perseguido, enfermos, hambrunas que lo persiguen de acá, parece que eso trae más despertar y movimiento al pueblo de Dios. Aquí vemos que el hambre se suma a la persecución, o la persecución se sumó al hambre. La iglesia tuvo breve tregua, amado, un respiro para recuperar fuerzas y valor. Por eso cuando decimos nosotros, cuando a ti te está yendo bien en todo, hay dinero, hay abundancia, abres tu nevera, está lleno de cosas, la despensa llena de cosas, tienes para ir a viajar a Cancún, ya, si es que tienes, y entonces puedes ir y hacer eso. Tiempo de descanso, tiempo de relajo. Pero amados, nunca sientas de que parece que Dios me ama más que los otros. Porque cuidado, una persona que nunca sufre persecución, nunca tiene sufrimientos, nunca le pasa nada, algo extraño está pasando. Algo raro, porque a la iglesia del Señor algo tiene que pasarle. A la iglesia del Señor siempre tiene que pasarle algo.
Porque si todo va bien, viento en popa, dinero, viajes, en fin, parece que eso está Dios muy de mi lado. No, más bien es un tiempo para recuperar fuerzas, porque tú no sabes en qué momento te vendrá una crisis. Tú no sabes en qué momento vendrá la crisis a tu vida. En algún momento te va a tocar. Y si has recuperado fuerza, empezarás a tener el valor para enfrentar aquellas situaciones. Amado, este Herodes Agripa es el que estamos viendo acá. Herodes Agripa, un hombre bien especial, muy orgulloso, un hombre muy temerario. Es el hijo mayor de Aristóbulo y también es nieto de Herodes el Grande. Este hombre no hizo esto para halagar, de matar a Jacobo y después encerrar a Pedro, para halagar a la gente común y corriente. No, él está haciendo esto para tener un favoritismo, una conexión con la gente de Israel de alta alcurnia. Que esto es el grande problema que muchas veces sucede dentro de las iglesias. Porque recién llegado a Israel, este hombre quiso ganarse el favor ¿de quiénes? ¿Del pueblo común y corriente? No. Él se quiso ganar el favor de los líderes religiosos. Él comenzó a hacer grandes donaciones al templo, porque él quería el favor de esta gente. Llamados, favor se paga con favores. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que en el mundo están los diputados, bueno, háceme este favor, yo te hago el otro y así, y en fin, ya nosotros vemos que dentro de los gobiernos también asume el nuevo gobierno, pero ya el nuevo gobierno viene con así una maleta de favores que le hicieron y ahora él tiene que devolver todos esos favores. Así es, así se maneja la política y antiguamente no era tan diferente de ahora. Entonces él buscaba el favor de los líderes religiosos y comenzó a hacer estas grandes donaciones al templo y a perseguir a los creyentes en Jesús. Y él lo hizo con una crueldad tiránica, una crueldad para poder ganarse bien el favor de esta gente. Entonces, muchos de estos líderes religiosos aprovecharon el momento político que se estaba generando en el imperio y entonces también comenzaron a hacer sus triquiñuelas. Herodes temía a la innovación que los tiranos siempre temen. ¿Cuál es? Aquella en la cual pueden perturbar el estado tranquilo de su dominio. Ellos no quieren que el dominio que ellos están teniendo, que todo está bajo su poder, bajo su mano, nada, como decía un personaje, aquí ni una hoja se mueve sin que yo lo sepa. Porque, amados hermanos, así ellos les gusta gobernar, que todo esté bajo control de sus manos. Así quería dominar este hombre. Herodes derramó sangre inocente con aquella astucia, amado, común de los reyes, que pudiera complacer a un pueblo furioso. Esa astucia que tienen ellos, como él sabía que en Israel se estaba dando todo este movimiento, esta forma de predicar que tenían los apóstoles, él sabía y entonces se conectó con los judíos furiosos, con estos judíos celosos, con estos judíos que querían acallar este movimiento espiritual.
Amados hermanos, la iglesia no puede ignorar que somos odiados hasta la muerte. La iglesia no puede ignorar que por más que prediquemos el evangelio, el amor de Dios, la misericordia, la salvación y tal vez el juicio que predican algunos, amados, igual somos odiados hasta la muerte. Y estamos metidos en medio de trifulcas políticas. Estamos metidos en medio de este mover, este bagaje nacional que tenemos, y muchas veces la iglesia es perjudicada por causa de decisiones que toman los demás arriba. Entonces, amado, la muerte de Jacobo fue el primer apóstol en morir. Y Juan, su hermano, fue el último apóstol en morir. Hay un periodo de principio y fin donde empezaron a morir todos los apóstoles. Amados, aquí por primera vez a los apóstoles los habían dejado tranquilos en medio de la persecución. Recuerden que salieron los hermanos, pero los apóstoles no salieron de Jerusalén. Ellos se quedaron todos en Jerusalén. Pero, amados, ya habían empezado a salir. Pedro, recuerde que estuvo en Cesarea, en Jope. Entonces, todos estos amados hermanos, ellos predicaron de una manera extraordinaria. Antes no había muerto nadie que no fuera apóstol. El primero que murió fue Esteban, que no era apóstol, era un simple diácono que atendía las mesas, pero que tenía un currículum espiritual terrible. Amados, es tan importante este acontecimiento. Jacobo y Juan reconocían que Jesús era el Mesías. Usted lo puede entender. Y que sería el rey, y ellos se formaron expectativas. Siempre cuando hay un asunto que va a venir, nos formamos expectativas, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque formarse expectativas humanas es muy propio de nosotros, pero tiene que haber un cuidado, porque yo tengo que saber quién soy, quién es Dios. Si yo sé quién soy y quién es Dios, entonces tendré cuidado de formarme expectativas. Eso debemos dejárselo al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque estos empezaron a formar expectativas, querían ser personas importantes. Ellos le pidieron a Jesús, usted va a recordar el pasaje, le pidieron a Jesús que en su gloria lo sentara a uno a su derecha. Estamos hablando de Juan y de Jacobo. A uno a su derecha y a otro a su izquierda. Pero antes había venido la mamá. La mamá le dijo: Señor, yo te pido que sientes a uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo a ellos: no saben lo que piden. No saben lo que están pidiendo. Porque estas expectativas, amado, de sentarse al lado ya en el reino del Señor, es algo tremendo. Jesús le dijo: la copa que yo bebo, no la podéis beber vosotros. Pero Jesús le dijo: la copa que yo bebo, después le dice: beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y Jacobo nunca se imaginó que iba a sufrir como su maestro. Tú puedes tener una expectativa tremenda, pero no sabes los costos que puede tener. A pesar que eso no fue algo malo para él, morir por Cristo, amado, es lo más glorioso que le puede pasar a una persona. De hecho, Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro, porque ellos tenían por sumo gozo
Tenían como algo glorioso el dar la vida por el Señor. Amados, ya sabemos que Jesús nunca dijo una cosa por decirla. Jesús siempre daba en el blanco, nunca una palabra de él cayó a tierra. Jacobo murió como mártir, no muchos años después, ¿no es cierto? Los judíos, amados, nunca estaban ahí, amados, pendientes de estas cosas. O más bien, Juan y Jacobo no estuvieron pendientes de estas cosas hasta que esto se cumplió. Los judíos no daban más de ira y su furia contra los que estaban, amados, pasando lo que estaba pasando con la iglesia. Había una furia, porque recordemos que Pedro es presionado por los de la circuncisión, diciéndole que por qué comiste en casa de gentiles. Estuviste con ellos y comiste con ellos. ¿Por qué? Tú sabes que eso es un pecado, eso es abominación a Dios. Y entonces, amados, todos los de la circuncisión, cuando escucharon que los gentiles habían recibido el Espíritu tal como ellos, se termina el conflicto, se termina la discusión, porque la venida del Espíritu Santo sobre una persona no importaba si era circuncidado o no. Por eso Pedro pregunta, ¿qué impide que ahora Cornelio vaya y sea bautizado? ¿Impide algo? ¿Hay algún impedimento? No hay ningún impedimento. No se le pidió a Cornelio ser circuncidado, porque la circuncisión y el bautismo, amado, es la continuación. Circuncisión y bautismo, los dos tienen el mismo propósito. La circuncisión se hacía por el tema del pecado en el hombre, el arrepentimiento. El que era circuncidado en el corazón era porque se había arrepentido. Un médico quería hacerme la circuncisión y yo le dije, si ya soy circuncidado de adentro, ¿para qué quiere hacérmela? Amados, esto es lo que tenemos que tener claro. La iglesia estaba teniendo un crecimiento y era como una peste, porque se multiplicaba más y más y más y más y era una peste, parecía una peste. Estos que han llegado acá también vienen a trastornar, estos que trastornan el mundo han llegado acá. ¿Qué pasa? Los judíos de la circuncisión, la iglesia en Judea estaban metidos, los de la circuncisión estaban furiosos. Pero esto dice agradó a los judíos, porque de alguna manera que muera un apóstol ahora puede frenar este asunto. Puede frenar este asunto y eso es lo que ellos buscaban. Por eso se aliaban con Herodes, se aliaban con él y Herodes sabía que eso le iba a traer beneficios políticos. Esto entonces agrada a los judíos, que se supone que tenían conexiones con el gobierno de Herodes. Ahora, ¿cuántos saben que Herodes se metió con la gente equivocada? Se mete con la gente equivocada. Cada vez que haya gente que quiera hacerte daño, se mete con la gente equivocada, porque nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nadie puede tocarte un pelo si Dios no lo permite. Aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de Dios. Por lo tanto, amados, estamos seguros, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Eso debemos tenerlo claro. A pesar que había matado a Jacobo, Herodes, la locura y la crueldad de este loco fue refrenada por el poder secreto de Dios. Este hombre loco, porque estaba loco, no puede ser que pudiera traer
beneficios con matar a gente. Ya había encerrado a algunos y escogió dentro de esos algunos, escoge a Jacobo como apóstol y lo mata. Pero la locura es refrenada, es reprimida por Dios. Amados, si hay algo que reprime la locura de los hombres, es la predicación del mensaje del evangelio. Amado, el mundo se debate en pecado, en tantas cosas, pero lo único que frena el pecado es la predicación del evangelio. Por eso tú debes ser un predicador, debes ser un hombre y una mujer que hable de Dios, porque eso frena a esta sociedad, la frena. Amén. Ese poder secreto que Dios tenía era importante. En el mundo natural, Herodes tenía un poder terrenal, claro que sí. Tenía un poder terrenal. Pero en los cielos hay alguien que está por encima de todo poder y autoridad. Ningún gobierno está por encima de Dios. Ningún gobierno puede hacer lo que quiera con la iglesia. Amados, la iglesia va a avanzar y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Eso es una convicción que tenemos que tener los cristianos. Tenemos que estar seguros que si avanzamos va a ser por el poder de Dios. Dios estará con su iglesia. La iglesia no parará. El avance no para. El avance seguirá y seguirá porque esto lo tiene Dios tomado. Herodes, no contento con esto, planeó algo más. Mató a Jacobo, pero ahora tiene un plan macabro. Él quería matar públicamente a Pedro, pero como eran los días de los panes sin levadura, que era una fiesta judía, él no lo quiso matar ahí en el momento porque era un día de consagración, un día muy especial. Y amados, él se reprime, y esto parece que duraba alrededor de 7 días. Y por eso él dijo, lo voy a encerrar en la cárcel y lo voy a custodiar con 16 soldados por turnos de 4. Y vamos a estar ahí, lo voy a tener vigilado. Pero amados hermanos, ¿cuántos saben que Pedro es experto en abrir cárceles? Pedro es experto en estar en cárcel y estar ahí esperando la voluntad de Dios. Era la fiesta, amado, de los panes sin levadura. Por eso no lo mata, porque era esa fiesta, amado. Él buscó el momento preciso. Y la pregunta es, ¿qué se hace en estos tiempos de apuro? Recuerde que estamos estudiando los días martes, los tiempos de apuro, guardando el corazón, el deber de todo cristiano. Todo cristiano debe guardar su corazón en tiempos de prosperidad, en tiempos de aflicción, en tiempos de apuros, ya. ¿Cómo es que guardamos el corazón? Porque estos tiempos son realmente tiempos de apuro. Está viviendo la iglesia tiempos de apuro. Ya han matado a uno de sus apóstoles y van a matar a otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en tiempos de apuro? Lo que hizo la iglesia. Número 1, lo que hizo la iglesia. La iglesia dice que hacía sin cesar oración por Pedro. Si hay un poder que tiene la iglesia, es la oración. Nosotros debemos mantenernos orando para que sean liberados nuestros hermanos. La Biblia dice que debemos acercarnos al trono de Dios para hallar gracia para el oportuno socorro. Sabes, hay tiempos que te toca vivir. Hay tiempos difíciles que te tocan vivir como hijo de Dios, como un hermano.
donde nadie te puede ayudar, donde nadie puede hacer nada por ti, pero tú tienes una bendición grande, es arrodillarte y buscar gracia para el oportuno socorro en el trono de Dios. Es ahí donde te tienes que meter tú y el Señor. Nadie te puede ayudar, solo Dios te puede sacar de ahí. Y la iglesia entendió clarito, vamos a orar. Parece que donde estaban orando era la casa de María, la madre de Juan. Parece que la casa era bien grande porque estaban muchos orando ahí. Entonces, número 2, ¿qué se debe hacer? Se debe tener confianza en Dios. Los que estamos metidos en el problema debemos estar confiados en Dios. El justo está confiado como un león. ¿Ha visto un león sufriendo de depresión? No, los leones no sufren de depresión. Ellos siempre están tranquilos, seguros. A ellos nadie los ataca. Y si alguien lo viene a atacar, un puro rugido y queda la escoba. ¿Cómo sabemos que Pedro tuvo confianza entonces? En el verso 7 nos dice algo interesante. Sabemos que él tuvo confianza porque estaba durmiendo entre 2 soldados. Yo se lo encontré extraordinario. Encontré extraordinario que estoy preso, estoy aquí, pero estoy durmiendo entre 2 soldados. ¿Cómo puedes dormir en un momento que no sabes si te van a matar o no? Pedro está durmiendo, amados. Eso denota confianza en el Dios que él tiene. Dice, amados, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, esta palabra es una palabra que también se habla, hirió a Pedro. Hirió a Pedro en el costado y le despertó. O sea, estaba durmiendo, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estaba durmiendo este hombre. Yo siempre recuerdo a mi papá cuando tenía más problemas, él se iba a descansar. Un día dice que estaba lleno de problemas y no hallaba qué hacer. Y se fue a dormir. Y le dijo, Señor, estoy en tus manos. Y dice que él hace así para descansar y dice que el Señor le muestra todo lo que iba a suceder y lo que iba a pasar con él. Y eso le trajo paz y tranquilidad a su corazón. Amados, es tan real confiar en Dios. No es algo que nosotros lo digamos desde un púlpito. Hace poco ya le he contado la situación en la que estoy y cómo es que cuando iba manejando de repente vino la palabra del Señor y me sacó mis dudas, mis temores y le dije a mi esposa, pongámonos en las manos del Señor. Y punto. Y he dormido, pero re bien, sin problema. Este hombre se durmió entre soldados. Parece que Pedro no tenía problemas para dormir. Hay algunos que se sientan en el sillón y ya no tienen ni un problema para dormir. Y le tienen que hacer así para que... Pedro tenía la misma situación. Recuerden que en el Getsemaní ya Cristo estaba a punto de ser sacrificado y él se pone a dormir. Durmiendo el hombre. Parece que no tenía problemas para dormir en cualquier circunstancia. Porque en el Getsemaní, poco antes de la muerte de Jesús, también se durmió. Número 3, debemos entender lo que nos está sucediendo. Esto yo siempre lo he recalcado. Porque usted, ¿cómo no va a saber lo que me está pasando? ¿Cómo que no sabe? Usted debe saber por qué está metido en lo que está metido y por qué le está pasando lo que le está pasando.
Debemos entender, saber y comprender. Pedro en algún momento estaba confundido, pero cuando ya dice que regresa en sí, entonces volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, verso 11, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? La muerte de él después de la Pascua o después de los panes sin levadura. Eso estaba esperando el pueblo, porque ya sabían lo que iba a pasar con Pedro, porque parece que las conexiones, Herodes con los religiosos, con los que están siempre arriba ahí, ¿no es cierto?, que buscan siempre las prebendas, que buscan siempre los beneficios del gobierno, que buscan los beneficios de acá, los beneficios de acá. Amados, una iglesia no puede comprometerse de esa manera con el gobierno. Nosotros sabemos que a nosotros nos cuesta peso a peso, nos cuesta hacer nuestros templos, nos cuesta peso a peso tener las cosas propias, pero no tenemos deudas con ellos, no tenemos deudas que pagar con ningún político, porque somos hijos del Rey y el Señor provee para todas nuestras necesidades. Amén. Dele un aplauso al Señor. Amados, Pedro entendió lo que le estaba sucediendo. Y aquí es donde tenemos que poner otro ojo a la situación que se da con Herodes. ¿Cuáles son las consecuencias de agradar a los hombres antes que a Dios? Usted y yo debemos saber que hay consecuencias. Si yo quiero agradar a los hombres, es una cosa muy fácil. Es muy fácil agradar a los hombres. Yo veo lo que les gusta. Por eso tenemos iglesia hoy día que el mensaje es adecuado a la gente. Que no se le hable del pecado, que no se le hable del infierno, que no se le hable de esto ni de esto otro, porque la gente necesita descansar, la gente necesita salir, porque ellos vienen de sus trabajos, vienen muy cansados. Pero amados, ¿qué mejor que una persona que venga afligida, que venga cargada de pecado, en la iglesia sea libre y que el Señor les saque ese peso, esa carga de encima? ¿Acaso eso no es maravilloso? Yo nunca me voy a olvidar, y siempre lo repito, porque tuve una experiencia muy grande acerca del amor, de Dios. Parece que cuando uno más quiere servir a Dios, más problemas venían. Yo estaba lleno de problemas. Llegué a la iglesia cargado de problemas. Más encima el pastor viene y predica de cómo servir a Dios con amor. ¿Cómo le sirvo a Dios con amor con todos estos problemas? Pero cuando el pastor está explicando la palabra, saben, cayó un peso de mi vida, porque él explicó lo que era el verdadero amor. El verdadero amor sacrificial, cuando más te cuesta, es realmente cuando tú demuestras tu amor hacia Dios. Es cuando más te cuesta, no es cuando es más fácil la vida. Cuanto más te cuesta es porque más vas a demostrar el amor hacia Dios. Y amados, ¿qué consecuencias trae agradar a los hombres antes que a Dios? Porque dice que Herodes quiso agradar a los judíos, buscar beneficios políticos. Él empezó a buscar estos beneficios, agradando a los judíos. Pero ¿cuántos saben que el mismo ángel, el ángel que fue ministro de la gracia en la liberación de Pedro, tocándolo para protegerlo? El mismo ángel dice que lo tocó para protegerlo. Así también es ministro de juicio. El mismo ángel que fue portador de la gracia para liberar a Pedro, ahora es portador de juicio. Recuerde que muchos de los ángeles fueron usados para juicio.
Este ministro de juicio ahora es para Herodes y así poder también vengar la muerte de Jacobo. Porque cuando tú tratas de agradar a los hombres, vas a encontrarte con el Señor, que es juez justo y fiel en decretar las cosas. No se sabe a ciencia cierta qué clase de enfermedad hirió a Herodes. No se sabe, porque dice que murió comido de gusanos. Porque al fin y al cabo todos vamos a terminar comidos de gusanos. Pero lo cierto, amado, es que aun cuando estaba vivo este hombre, estaba corrompido por el hedor de la podredumbre que había dentro de su vida. Era un hombre podrido por dentro. Era un cadáver viviente. Este hombre caminaba siendo un muerto por dentro. Amados hermanos, Dios escogió este tipo de castigo para reprimir la crueldad de un hombre orgulloso de extrema vergüenza. Porque la vergüenza que sufrió este hombre ahí fue totalmente extrema. Dios no escogió el castigo de venir otra nación a derribarlo, a matarlo y a destruirlo. Dios escoge justo este momento, porque es el momento para que la vergüenza, la ignominia se apodere de este hombre y todo el mundo sepa que Dios es vivo y es real, que Él es juez justo delante de toda la tierra. Dios escogió este tipo de castigo, como dije, para reprimir la crueldad de un hombre orgulloso de extrema vergüenza. Porque cuanto más soberbiamente se exalta un hombre, tanto más merece ser arrojado por Dios al más bajo infierno de la vergüenza y el oprobio. Cuanto más se exalta un hombre, más Dios lo mete al infierno y a la vergüenza del oprobio. Pareciera, amado, escuchar a Herodes diciendo algo interesante. Pero antes quisiera decirle por qué es lo que sucede. ¿Debido a qué? Dice que Herodes buscó a Pedro por todos lados. Lo buscó y no lo pudo hallar porque ya el ángel del Señor lo había sacado y lo había llevado, se había ido con los suyos. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, el verso 19, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Más encima después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. De Judea a Cesarea y se queda allí. Y Herodes, dice la escritura, porque aquí está todo el plan, mire, todo lo que se está gestando. Porque cuando somos esclavos de la gente, cuando queremos agradar solo a la gente y no a Dios, parece que si yo agrado al presidente ando bien, si agrado al pastor ando mucho mejor, si agrado a los hermanos, si agrado a medio mundo, parece que eso me trae mayor beneficio que el agradar a Dios. La Biblia dice que Pablo enseñaba acerca de que nosotros no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y esa es una verdad. Porque cuando pasa algo en la iglesia, el primero que tiene la culpa es el pastor. Cuando pasa algo de cualquier índole, el pastor es el que tiene que poner la cara, porque todos los dardos van a él, porque somos siervos de Dios. Y entonces, amados hermanos, por eso la gente piensa que el pastor lo único que quiere es hablarle en contra a ustedes. Pero aquí no estamos hablando, apuntando a nadie con el dedo, porque en realidad lo que estamos haciendo es un estudio. Y como dijimos, si tocó, tocó. Si toca hablar del pecado, hay que hablar del pecado. Si toca hablar del juicio, hay que hablar del juicio. Si toca hablar del dinero, hay que hablar del dinero. Pero tenemos que hacerlo porque no somos siervos de los hombres, somos siervos de Dios. Y Herodes estaba enojado, dice, mire, contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él.
de acuerdo, un acuerdo. Sobornado Blasto, buscaron a uno dentro del gobierno, ¿no es cierto? O era camarero mayor del rey, Herodes, ¿no es cierto? Blasto pertenecía a eso, era camarero mayor del rey. Ellos pedían paz para su territorio, pero su territorio curiosamente era abastecido por el rey. Entonces ellos entraron en un acuerdo, y entonces con el rey. Hay otras versiones que hablan que cuando el rey los recibió, dice que entraron en un acuerdo y viene un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. ¿Sabe cómo eran las ropas reales de Herodes? Herodes se vestía con brillantitos de plata. Y esos brillantitos de plata en sus ropas reales, cuando el sol pegaba, brillaba para allá. Yo no sé por qué, cuando la gente no quiere nada con el evangelio, no quiere nada con el cielo, pero buscan lo divino. ¡Uy, qué divino te ves! ¡Qué divina te ves! Buscan las cosas divinas, buscan las cosas que le puedan dar resplandor, que le puedan colocar en una posición mayor. Y lo busca la gente. Y Herodes dice que estaba un día señalado vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. O sea que se pusieron de acuerdo. Hubo un acuerdo ahí entre los de Tiro y Sidón. ¿Y qué pasó en el verso 22? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Y quiénes creen que gritaron así? Los que recibieron el favor, pues. Los de Tiro y los de Sidón. Porque favor se paga con favor. Cuando yo esté ahí, ustedes me van a aclamar. Claro que sí, pues. No se preocupe, rey. Nosotros vamos a llegar ahí y vamos a gritar, voz de Dios y no de hombre. Capaz que fue espontáneo, no se sabe. Pero, amados, estos acuerdos, estas cosas que suceden ahí para que estos hombres se eleven a una posición que no les corresponde, es tremendo. Por eso me parece escuchar a Herodes diciendo, he aquí a mí, a quien habéis saludado como un Dios, pero muero como un miserable. Lo saludaron como a un Dios, pero este hombre muere miserablemente. Y amados, existe una doctrina de muchos hombres bien importantes de la iglesia que señalan de que nosotros somos dioses. Y ese es un gran peligro. Es un gran peligro decir que nosotros somos dioses sabiendo que nosotros no nos alcanza ni para la D. Para nada nos alcanza. Somos seres caídos. Somos hijos de Dios, pero hijos de Dios en adopción. Fuimos adoptados hijos de Dios. Si hay uno que tenía el privilegio de ser hijo de Dios, era el unigénito Hijo de Dios que venía del Padre porque tenía una relación única con el Padre. Pero nosotros no, somos seres caídos que todavía, a pesar que ya somos salvos, todavía luchamos con el remanente de pecado en nuestras vidas. ¿Y por qué tiene que estar eso? Porque así nos vamos a dar cuenta de que el pecado es algo terrible que ha manchado a la sociedad y la ha dejado muerta completamente. Amado, este ejemplo debe aterrorizarnos a nosotros, de pretender tomar para nosotros más de lo debido. Tú no puedes pretender tomar más de lo debido.
Y que nos permitamos que nos emborrachen con el elogio falso y la adulación de los hombres como veneno mortal. No permitas que nadie te adule, que nadie te dé un puesto que no te corresponde, que nadie te ponga en un pedestal tan grande, porque en realidad no nos alcanza para eso. Debemos nosotros saber y entender, como siempre lo hemos dicho, desde que tú entras de la puerta para acá, debes saber que tu llamamiento ha sido solo por misericordia y nada más. Él ha tenido grande misericordia para contigo. Por eso bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos que reconocen su miseria espiritual, su miseria que en la que viven, y pueden decirle: Señor, estoy sumido en esta miseria, sálvame, perdona mis pecados. De eso se trata. Por eso este acto de tomar más de lo debido, este hombre tomó algo más de lo debido, oscurecen la gloria de Dios y se esfuerzan por arrancar a Dios de su trono. Esta gente es el esfuerzo por arrancar a Dios de su trono. Quieren gloria para sí mismos, buscan gloria para ellos mismos. Por eso en la iglesia no tenemos grandes personajes, no tenemos estrellas. Los que tocan no son estrellas, los que cantan tampoco son estrellas. Son hermanos en la fe que ministran la alabanza para el Señor. ¿Entiende? No basta, amados, que los hombres den la mitad del honor que se le debe a Dios. No. Sino Dios es el que desafía a todo lo que es suyo en su totalidad. Dios nos está desafiando que no podemos darle la mitad de la gloria, la mitad del honor, todo es de Él. Dios no comparte su gloria con nada, con nadie ni con nada. Amados, la gloria es de Dios. La gloria le pertenece a Dios por sobre todas las cosas. Si se someten en parte, habrá que humillarlos por completo. Es que mi pastor es humilde, pero tiene un grado de gloria. ¿Hay una unción en él? No, la gloria es completamente de Dios. No es a la mitad, no es por parte. Si te sometes en parte, tendrás que ser humillado por completo. Por tanto, amado, no hay sino un solo remedio. Si cada uno se conserva, y aquí está el punto, si cada uno de nosotros se conserva en el puesto que Dios lo ha colocado, Dios colocó a cada uno en su iglesia como Él quiso. No puedes querer ser ojo porque eres mano. Amados, todos están en el cuerpo como Dios los ha colocado. No pretendas ser más cuando no eres para eso. Por eso es importante que cada uno se conserve en el grado que Dios lo ha puesto. Que los que son humildes no quieran subir más alto. Vamos a premiar al hermano más humilde. Que pase el hermano más humilde. Ya la embarramos. No se puede hacer premio del hermano más humilde. No se puede. Eso no corre en la iglesia. Porque la humildad es un asunto, es una condición que tenemos por dentro. Porque si ya sabemos que éramos miserables, que Dios nos trajo por misericordia, ¿para qué nos vamos a exaltar? Porque no éramos nada. Tú no eras mejor que los que están afuera, porque eras tan pecador como ellos. Si no hubiese sido por el amor de Dios, si no hubiese sido por su sangre, estarías peor que los de afuera. ¿Sí o no? Y termino con esto. Que los reyes, que los gobernantes que están por encima de los demás, recuerden que son mortales y que se sometan modestamente a su majestad el Señor. Los hombres son mortales.
sea rey, sea presidente, sea lo que sea, son mortales y deben someterse a su majestad el Señor. No hay otra forma de verlo. Yo creo que este pasaje nos debe aterrorizar, porque a veces decimos los de afuera son corruptos, los de afuera son pecadores, son idólatras, pero estamos llenos muchas veces de idolatría, estamos llenos de cosas en el corazón. Amados, como decía el pastor Jorge en el devocional, en el llamado al arrepentimiento, decía que si la esposa está sujeta al esposo, si el esposo la trata como un vaso frágil, si los hijos están sujetos a los padres y son obedientes, si los padres disciplinan a sus hijos en la disciplina del Señor, si hacemos todo lo que dice la Biblia, amado, ¿qué vamos a estar haciendo? Estamos yendo en contra de un sistema que nos quiere decir que las cosas no son así, pero nosotros, como somos hijos de Dios, servimos a Dios por sobre todas las cosas, porque le tememos a Él. No importa lo que esta sociedad diga, no importa si esta sociedad se está cayendo a pedazos, pero yo y mi casa serviremos al Señor y a Él honraremos, a Él le daremos gloria. Espero que estemos metidos con esto. Realmente yo le decía a mi esposa, me da miedo. Este mensaje me daba miedo. Y sabe, hay cosas que yo digo, ay, si me dijeran, ¿quieres ser un pastor? Le diría que no. Porque realmente es una responsabilidad grande estar acá. Es muy grande. No somos capaces. Esto no es un asunto de capacidad humana. Y qué bueno que estamos entendiendo todas estas cosas, porque el Señor nos va a sacar en victoria. Amados, Dios les bendiga. Pueden pararse, vamos a orar. Si hay una cosa que me pasa es que cada vez siento más temor respecto del cargo que tenemos. Solo Dios sabe lo que oro y lo que le digo respecto a esto. Tenemos que tener cuidado de la adulación. Tenemos que tener cuidado de cuánta falsedad nos dicen la gente. Por cierto, cada cual lucha con su egocentrismo como puede. ¿Sí o no? Pastor, que lo hizo lindo. Bueno, yo veré cómo me la enfrento. Si eso tengo que ir a la rodilla. Yo tengo que enfrentar esa situación. Porque antiguamente uno decía, le gustó el mensaje. Le gustó el mensaje, hermano. Porque a veces lo que queremos escuchar, oh, pastor, estuvo extraordinario. Pero con el tiempo vamos madurando y con el tiempo vamos entendiendo de que es una labor de mucha responsabilidad. Así que pido perdón si en algún momento me he exaltado yo mismo. Pero estamos aprendiendo a ser más humildes. No andar callados, sino que humildad con el Señor y a reconocer que todo ha venido de Él. Los que predican, Pastor Jorge, el hermano Raúl, háganlo como para el Señor nada más.
nuestras hermanas que enseñan a las hermanas, es al Señor que están ministrando, no son ellas, no es sus capacidades. Bien, oramos, Padre mío. Estos hombres que se exaltaron no supieron con quién se estaban metiendo. ¿Cuánto le duró la loquera a este hombre? ¿Cuánto le duró la soberbia? Muchas veces tú quieres vivir sin que nadie te diga nada. Eso es orgullo. A veces entras en un estado de loquera, de una inconsciencia espiritual terrible. El Señor está aquí para hablarte por medio de su palabra. Y Él está para reprenderte también por medio de pastores, maestros, personas que están sirviendo en la obra del Señor. Pero tú debes ser humilde, sencillo, recibir, querer estar en la casa del Señor. ¿Dónde más vas a escuchar esto? No, si yo en la casa oro. Te creo. Si en la casa leo la escritura, pero la tele prendida todo el día. ¿Por qué no te humillas a Dios? ¿Por qué mejor no te humillas y le dices, Señor, quita ese orgullo que hay dentro de mi vida, esa exaltación propia? El por qué tengo que ayudar a los demás si yo también estoy pasándola. Pero Dios te dará en abundancia, porque Él da semilla al que siembra y da pan al que come. Y multiplicará tu sementera y tu justicia será perfecta. Señor, ayúdanos para vivir mejor al lado tuyo, entendiendo tus caminos. Y perdónanos si hemos sido orgullosos, soberbios, altivos y querer saberlo nosotros todo. Es la palabra la de Dios que te ministra en esta mañana. Él ha ministrado tu corazón para que puedas confiar en los momentos de apuro, así como confió Pedro. Que puedas entender lo que te está pasando, así como Pedro comprendió. Ahora entiendo que ha venido el ángel de Jehová, que ha venido el ángel del Señor, quien me ha librado de la mano de Herodes y de lo que el pueblo esperaba. ¿Cuánta gente está esperando que te pase algo para decir, no ve? Para burlarse de ti. Pero es mejor que corras rápidamente al trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro. Acude rápidamente al trono de la gracia y no quieras ser tú tu propio Salvador. Ayúdanos, Señor, a no llevarnos la gloria. Ayúdanos, Señor, a no llevarnos el honor, sino que a ti sea la gloria y el honor ahora y siempre. Amén. Dale un verdadero aplauso al Señor. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación
y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.